La vida es un fenómeno que hace único a nuestro planeta y en él se expresa de maneras formidables. Desde hace casi 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. Sin embargo, es apenas en 1985 que se acuña la palabra biodiversidad para incluir la gran variedad de la vida, especies, genes, ecosistemas, paisajes, procesos ecológicos y evolutivos, y la gran diversidad de especies domesticadas y sus razas, fruto de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Después de varios siglos de investigación científica, a finales de los años 80, se reunió y comparó la información biológica disponible sobre las plantas y los animales vertebrados de varios países, y emergió un interesante patrón. Un número muy pequeño de países contiene un alto porcentaje de las especies del mundo. México, además de pertenecer al selecto grupo de 17 países, conocidos como megadiversos, se encuentra entre los 5 primeros con mayor diversidad. ¿Cómo podemos tener una idea de la riqueza del país? Siempre decimos que es uno de los 4 o 5 más ricos. Bueno, es de manera un poco indirecta. Tendríamos que haber colectado todas las especies que existen y pues muchas de ellas ni siquiera son visibles a simple vista. Muchas de ellas son microorganismos que no los podemos ver fácilmente. Lo inferimos por los grupos que están bien conocidos, que en general son, por ejemplo, los vertebrados, con mamíferos, con peces, con aves, con reptiles. Ahí, pues las estadísticas que tenemos es que México cuenta con alrededor de 12%, 10% de las especies conocidas en el mundo. El año 1992 fue un hito ambiental tanto para México como para el planeta entero, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Ahí se generó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. En esa reunión se presentó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, creada unos meses antes por decreto presidencial. La CONABIO es una institución que actúa como un puente entre la academia y la sociedad y también el sector gubernamental, el sector empresarial, y siempre dando la información veraz y de la manera más transparente, aun y cuando pueda estar en contra de alguna política pública, ¿no? A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en el número de especies de reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en anfibios y plantas vasculares y el octavo en aves. Además, una alta proporción de todas las especies mexicanas son endémicas, es decir, que su distribución está restringida a nuestro país. Casi el 40% de los cactus, el 20% de los encinos y el 70% de los magueyes son especies endémicas de México. La CONABIO integra el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNIB, con datos sobre las especies de flora, fauna, hongos y microorganismos que habitan en México. La información proviene de colecciones científicas nacionales y extranjeras y de los proyectos apoyados a varias instituciones científicas. Era algo que el país tenía la responsabilidad de organizar y de poner a disposición de todos el conocimiento de ese patrimonio tan importante, de ese capital natural que tiene nuestro país. Si las colecciones de insectos, de plantas en México son patrimonio nacional, pues tienen que estar accesibles. Si ese conocimiento no está en manos de todo mundo, entonces es un conocimiento inútil, ¿no? Finalmente debe contemplar todos los inventarios de toda la diversidad que existe en nuestro país. Se calcula que se han descrito algo así como 1,5 millones de especies en el mundo, y eso no representa más allá del 10-12% de la diversidad que potencialmente se cree que puede existir a nivel mundial. Entonces, este trabajo de crear este sistema que tiene, entre otras cosas, bases de datos de estos inventarios biológicos, pues es un proceso que es dinámico. Con esta información se generan una variedad de productos que guían la toma de decisiones relacionada con el manejo, conservación, uso y restauración de especies y ecosistemas.
aquí, por la Dirección de Evaluación de Proyectos, pasan todos los proyectos que vamos a financiar, que vamos a dar apoyo financiero para que se lleven a cabo. Todos los proyectos que nosotros apoyamos son evaluados académicamente por pares, por especialistas en los distintos temas. Y también nosotros vinculamos toda esta parte que viene de afuera de los generadores de la información con las áreas técnicas del interior de la Conavio. La magnífica diversidad geográfica del país, océanos, mares, penínsulas, islas, planicies, montañas, cañadas y ríos, ha sido el escenario en donde las poblaciones de plantas, animales, hongos y microorganismos se han adaptado a condiciones ambientales particulares, favoreciendo la diversidad genética. México es el centro de diversificación de muchos grupos importantes de plantas, como los magueyes, cactos, pinos y encinos, entre otros. La complejidad ambiental también ha dado lugar a la diversidad cultural. En México viven alrededor de 80 pueblos indígenas portadores de las tradiciones orales de los pobladores que crearon la diversidad de variedades de las plantas cultivadas. Nuestro territorio es centro de domesticación de una gran variedad de plantas cultivadas, importantes para la alimentación de la población mundial. Es imprescindible proteger a los centros de origen y domesticación de nuestro país. En ellos se distribuyen los parientes silvestres de las plantas domesticadas y su valiosa diversidad genética. Es muy diferente tomar una decisión respecto a liberar al ambiente un organismo genéticamente modificado, una calabacita GM o un tomate GM o un maíz GM, sabiendo de antemano dónde están los parientes silvestres. Sin esa información decides a ciegas y pudieras decidir liberar algo donde pudiera haber consecuencias. La Conavio trata de proveer toda la información más actual en la mesa, la científica y la técnica, para que los demás tomen decisiones. Debido a su posición geográfica y a su relieve, en México se han desarrollado una gran diversidad de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos. Bosques, selvas, matorrales, pastizales, costas, manglares y arrecifes son algunos de los principales ecosistemas del país que se han ido perdiendo o deteriorando por las actividades agrícolas, ganaderas y por el desarrollo rural y urbano. No obstante, a pesar de la larga historia de asentamientos humanos e industriales en nuestro país, aún se conservan superficies importantes en buen estado que proporcionan considerables bienes y servicios. Por ejemplo, el manglar, de gran relevancia por su importancia ecológica y económica, ofrece un sinnúmero de servicios ambientales. Ahí se crían una gran cantidad de especies importantes para nuestra alimentación. Las presiones que afectan a la biodiversidad son la pérdida y deterioro de hábitats, la sobreexplotación de especies, la introducción de especies exóticas, la contaminación y el cambio climático. Cada quien puede ver en su medio ambiente que hay cambios y básicamente necesitamos herramientas para describir esos cambios que nos tocan hoy en día. Y la percepción remota es una de esas herramientas las cuales se pueden utilizar para este fin. A partir del gran aumento de incendios que se presentó durante la grave sequía mundial de 1998, la Conavio desarrolló un sistema de monitoreo de puntos de calor que se ha convertido en una valiosa alerta temprana de incendios, que diariamente evalúa varias imágenes de satélite y en forma automática avisa a las autoridades. Actualmente, con el apoyo de imágenes satelitales, se desarrolla un sistema para el monitoreo de ecosistemas y sus amenazas. Quizá la principal razón de la adquisición de conocimiento, además de la curiosidad, es la necesidad. Una gran cantidad de plantas, animales, hongos y microorganismos han sido y son utilizadas en México con todo tipo de fines, desde el alimenticio y medicinal hasta el ornamental y espiritual. Es importante rescatar el conocimiento tradicional y apoyar a productores de maíces nativos, nopales, tunas y xoconostles, mezcales, mieles y copales que están comprometidos con la sustentabilidad.
La diferenciación de la identidad, origen y buen manejo de los recursos naturales y sus productos contribuye a su conocimiento y valoración por parte de los consumidores. Yo creo que uno de los temas que hay ahí es la identidad, ¿sabes? Es recuperar, ¿no?, identidades. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues demostrar que hay una gran diversidad de mieles, demostrar que hay una diversidad de mezcales, demostrar que hay una diversidad de nopales, tunas y xoconostles en México, que además están acompañadas con los grupos humanos que viven ahí y que son esta combinación entre lo biológico y lo cultural. Una de las cosas importantes de la Conavio es toda la parte de convenio de biodiversidad, en donde está el artículo 8J, ¿no?, sobre protección de conocimientos tradicionales. El mantenimiento de especies, su diversidad y variabilidad genética, ecosistemas y servicios ambientales que proveen, depende fundamentalmente de la conectividad que existe en el paisaje. La conversión de ecosistemas naturales en grandes extensiones agrícolas y ganaderas, presas, vías de comunicación y ciudades modifica y afecta determinantemente a los procesos naturales y puede resultar en la fragmentación o aislamiento de ecosistemas, en el deterioro de sus servicios ambientales y en la irreparable pérdida de especies. Con el propósito de frenar estas presiones y amenazas a la biodiversidad, México se incorpora en el 2001 al Corredor Biológico Mesoamericano. El Corredor Biológico se creó como un concepto que trata de vincular, de conectar áreas protegidas para garantizar el flujo de genes, de especies y de conexión de ecosistemas. La coordinación internacional entre los países que lo conforman es fundamental, ya que esta iniciativa promueve a lo largo de toda la región alternativas productivas que ayuden a reducir la pobreza y a fortalecer la actividad económica de las poblaciones rurales, manteniendo la estructura del paisaje para que no se pierda la conectividad entre las áreas protegidas. Lo que hacemos en el Corredor Biológico Mesoamericano es dar incentivos para que haya sistemas productivos que sean compatibles. En lugar de tener zonas extensas de ganadería, donde no hay un solo árbol y solo hay pastizales y una vaca por allí perdida entre los pastizales. Muchos procesos ecológicos y económicos se presentan a una escala regional. Los ciclos del agua y de nutrientes, la viabilidad de poblaciones de especies con grandes requerimientos de espacio, así como el mantenimiento de comunidades humanas saludables, requieren que la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad se lleven a cabo a nivel regional. En los estados de la República Mexicana, la Conavio, con la participación del gobierno, universidades y organizaciones de la sociedad civil, promueve el desarrollo de diagnósticos a nivel estatal sobre la situación de la biodiversidad. Posteriormente, se implementan estrategias estatales de manejo, conservación y restauración de la biodiversidad. Lo que hacemos es acercarnos con los gobiernos estatales y platicarlos un poco, sensibilizarlos con la problemática de la biodiversidad que hay en sus entidades, para que ellos, por un lado, se acerquen a las instituciones académicas que hay locales, puedan elaborar un diagnóstico de biodiversidad de sus estados y que puedan decir, cuál es, el nivel de conocimiento de los recursos biológicos en el estado, cuáles son las amenazas y cuáles serían las oportunidades de uso. Desde hace más de una década, se han identificado regiones prioritarias para la conservación de sitios con alta biodiversidad, actividad que se ha ido refinando conforme se adquiere mayor conocimiento. La gran riqueza natural y cultural del país es un privilegio para los mexicanos, pero a su vez es un gran compromiso con las generaciones futuras y con el planeta entero. Para su salvaguarda, el país requiere de políticas nacionales de uso sustentable, conservación y restauración del patrimonio natural con una visión a largo plazo. ¿Cuál es el conocimiento actual sobre la biodiversidad de nuestro país? ¿Cuál es el estado de conservación y tendencias de cambio de sus ecosistemas? ¿Qué hay acerca de políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad? Para contestar estas preguntas, la Conavio, inspirada en la evaluación de los ecosistemas del milenio, coordinó la producción de la obra Capital Natural de México, primer estudio de este tipo en todo el planeta que se realiza a nivel de país.
Capital Natural lo que pretendió fue hacer un acopio, de hacer una evaluación de cómo estamos en los temas de qué conocemos de nuestro capital natural, qué también lo hemos cuidado, cuáles son los factores que lo están afectando, qué son las tendencias de cambio, qué sí hemos hecho bien, qué hemos conservado, cuáles son las políticas que no han trabajado, cómo podríamos transitar a la sustentabilidad. En la obra participaron 648 autores y 96 revisores externos de 227 instituciones. Este ambicioso esfuerzo compila y analiza el conocimiento más actualizado y confiable sobre la megadiversidad biológica de la nación. Otras iniciativas que se han coordinado para detener la pérdida de la biodiversidad y promover el manejo sustentable de la naturaleza son la Estrategia Nacional de Biodiversidad y otras estrategias específicas para la conservación vegetal y para controlar a las especies invasoras. Una especie invasora es una especie exótica que se introduce a una nueva área y causa daños al reproducirse, al competir con otras especies, etc. A nivel global, son la segunda amenaza o la segunda causa de pérdida de especies en el mundo. En México son la tercera causa y en islas son la primera causa. Además, detallados estudios de vacíos y omisiones en conservación, tanto de la biodiversidad terrestre como marina, han identificado lugares con gran riqueza biológica no considerados por el actual sistema de áreas protegidas. La obra Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, muestra los éxitos ambientales del México de los últimos años, historias exitosas de recuperación de especies en peligro, creación de áreas protegidas, restauración de ambientes deteriorados, manejo sustentable por comunidades locales y políticas públicas. Hasta hace algunos años, los impactos del ser humano tenían una escala local, pero a partir de 1900, la población humana y sus actividades han crecido exponencialmente. Los impactos ya no son locales. Nuestras actividades traspasan fronteras y han modificado al planeta entero. Actualmente vivimos dos crisis a nivel planetario. La crisis de la biodiversidad, con rápido deterioro de ecosistemas y cuantiosas pérdidas de especies, y la crisis atmosférica, producida por los gases de efecto invernadero. La cooperación internacional en materia de biodiversidad es fundamental para su conservación. Desde sus inicios, la CONABIO ha sido punto focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica, logrando incidir en la política internacional ambiental. Participamos directamente en el Convenio de Diversidad Biológica, participamos en la Convención de CITES, que es sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Somos los responsables de la autoridad científica, que es quien se encarga de evaluar el rigor científico de las propuestas de enmienda o proponer una serie de esquemas de manejo y de cooperación internacional. Debido a los altos niveles de explotación y comercio de las especies en el planeta, fue necesario establecer un convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, CITES, para asegurar tanto la conservación de las especies comercializadas como que su comercio se lleve a cabo de manera sustentable. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2011-2020 como Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, durante el cual se alentará a la comunidad mundial a desarrollar y comunicar sus estrategias nacionales sobre biodiversidad. La riqueza natural de los países constituye un privilegio y un enorme potencial de desarrollo, cualidad que le confiere a la ciudadanía una gran responsabilidad social para la conservación del capital natural. Fundamentalmente, México podrá continuar su camino hacia el desarrollo sustentable solo con base en el conocimiento y conservación de su patrimonio natural. A pesar de la gran riqueza natural de nuestro país, la ciudadanía no la conoce y por lo tanto no la valora. Que la sociedad tenga una conciencia cabal de que esa riqueza con la que contamos es suya, que se la apropie, que la defienda, la conserve y la utilice como una herencia que ha recibido y que quiere dejar de esa manera a otras generaciones.
Es imprescindible promover una cultura que nos enseñe a conocer y valorar la riqueza natural de México. Una gran cantidad de información acerca de la biodiversidad del país está disponible en el portal Biodiversidad Mexicana de la Conavio. En la Dirección de Comunicación Científica, lo que hacemos es digerir la información de los especialistas para presentársela a diferentes públicos. La Conavio tiene como misión ser una fuente de información pública. Toda esta información que se ha ido financiando, que se ha ido recopilando, se proporciona en un contexto mucho más amplio para que la gente conozca esta problemática, para que no contribuyan al deterioro de la riqueza del país. También periódicamente publicamos boletines de prensa sobre los eventos, sobre las noticias que la Conavio tiene. Nosotros podemos integrar datos, información, pero el conocimiento pues ya tiene que ver con algo que interioriza a la gente, que interioriza a la sociedad y que lo hace cambiar conductas. Y el esfuerzo de ayudar a generar una cultura en la sociedad sobre la importancia de esa diversidad biológica, no nada más como las especies solas, pues si el maíz, o que si el frijol, o que si las plantas medicinales, o los polinizadores, etcétera, sino de los ecosistemas, de los sistemas biológicos, de los que además nosotros somos producto. Lo que realmente ha hecho la Conavio no son las bases de datos, lo que realmente ha hecho es poner en contacto todo el conocimiento que se genera en el medio científico, traducirlo, interpretarlo, elaborarlo, y siempre ha sido esa la filosofía que hemos tenido. Nosotros queremos poner todos los datos crudos a disposición de la gente. La enorme diversidad de especies que habita en el país, incluyendo las variedades domesticadas de plantas y animales, los ecosistemas y sus servicios ambientales, son un valioso legado que tenemos los mexicanos. Es una tarea inacabada, porque el país va a estar requiriendo permanentemente nueva información para hacer nuevas cosas, para tomar nuevas decisiones, para irse moviendo cada vez a estadios más justos, más adecuados para la sociedad mexicana. Al final del día nuestra misión es contribuir a la conservación de la diversidad de México, a que se use mejor, a la mejor toma de decisiones, a que la conozcamos, a que la valoremos mejor. Este legado de biodiversidad nos pertenece tanto como la gran responsabilidad de asegurar su conservación y uso sustentable para que futuras generaciones puedan conocer, valorar y seguir usando la riqueza natural de México.